Señor, Señor Rey Celestial, amado Padre, Creador del universo, tantos títulos tienes, Señor, y cada uno nos muestra algo de lo que tú has derramado en nosotros. Y dentro de esos nombres, nosotros aprendemos a conocerte más profundamente, así como a través de tu palabra, así como a través del tiempo que pasamos contigo en oración. Señor, hoy te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque sabemos que todas nuestras peticiones que hemos llevado delante de ti, tú las has escuchado y las estás respondiendo, Señor, por no decir que ya las respondiste y solamente se están manifestando delante de nosotros. Gracias, Padre. Ahora te entregamos este estudio, esta plática, y te pedimos que tu Santo Espíritu tome control de tal manera que solo lo importante, solo lo que tú deseas que nosotros sepamos, eso sea declarado, Señor. Que no sea conforme a plan ni a deseo de hombre, sino seas tú manifestándote a nosotros a través de tu palabra. Úsala, Señor, para edificarnos, para enseñarnos, y te damos gracias porque sabemos que tú lo harás. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a hablarles de un hombre, creo yo que muy conocido, de los más mencionados motivos de libros, de películas, de historietas, de todo. Y es Moisés. Sabemos nosotros que Moisés para el pueblo hebreo es el profeta más importante, pues no en balde él fue el que los libertó y los llevó al lugar donde en realidad se iban a constituir en nación, y sobre todo les entregó las tablas de la ley de Dios. Su historia es muy detallada, grande, la encontramos en todo el libro de Éxodo, nos habla de Moisés, y cada parte, cada aspecto de su vida, cada porción, nos trae grandes enseñanzas. Sabemos que una norma de estas pláticas es que no agota ningún tema, no dice todo lo que tenemos que saber. Solamente aprovecho para hacer un esbozo que quede como una invitación para que ustedes profundicen, para despertar su interés en algún punto. Y así vamos a entrar hoy a la vida de Moisés. En Éxodo 1, en el principio del libro de Éxodo, vemos que el rey de Egipto, o sea, el faraón, un faraón, manda que todos los varones del pueblo sean muertos al nacer. Solamente se deje vivir a las mujeres, pero que a los varones, al momento del nacimiento, las mismas parteras acaben con sus vidas. Las parteras no lo hacen, y entonces él, en el versículo 22 del capítulo 1, manda que a esos bebés que no se les mató al momento de nacer
sean arrojados y ahogados en el río. Y así lo ejecutan. Entonces, hubo en esos tiempos, en el capítulo 2 se nos cuenta la historia de un matrimonio que al la esposa concebir y dar a luz un hijo varón, lo esconde por un buen tiempo, considerando que mantener un bebé oculto y escondido de todos, aún de los vecinos, los que le rodean, era muy difícil, pero así lo hacen por un espacio de 3 meses, y cuando ya no es posible hacerlo, lo ponen en el río, de donde lo toma la hija del faraón, y de esa manera Moisés llega a ser un príncipe. Había sido un condenado a muerte inicialmente. Cuando la hija del faraón lo rescata, se convierte en príncipe. Así se sigue desarrollando su vida y llega el momento en que él mata a un egipcio y huye. O sea, se convierte en un asesino. Huye a la tierra de Madián y ahí se convierte en pastor de ovejas, donde vive unos años tranquilo hasta que Dios lo llama para hacerlo su vocero. O sea, él va a llevar una palabra de parte de Dios a su pueblo que está en cautividad en Egipto. Ya con esa encomienda en presencia del faraón en Egipto, él se convierte en un hacedor de milagros. Todas las plagas que él lleva a cabo, vemos que son unas plagas, son milagros. De manera milagrosa, él hace que todas esas plagas se manifiesten en Egipto. Entonces, pasa de ser un hacedor de milagros a ser un libertador, cuando logra sacar a todo el pueblo de la esclavitud de Egipto y se lo lleva hacia donde Dios les va a dar su heredad. Ya en ese caminar en el desierto, él se vuelve en profeta, pues trae la palabra de Dios al pueblo. Vemos que en ese tiempo él es un compañero de Dios, pues dice que habla con él cara a cara como se hace entre compañeros. También vemos una porción donde nos muestra cómo él logró ver la gloria de Dios. También vemos que él es el encargado de entregar la ley de Dios no tan solo al pueblo de Dios, sino a la humanidad, pues hasta el día de hoy esa ley de Dios nosotros la poseemos, la reconocemos y nos sirve de guía. También vemos que se le dan algunas encomiendas, que enfrenta algunos problemas, que los resuelve, pero vemos que él falla al golpear la peña y no obedecer exactamente a la instrucción de Dios, quien le había dirigido a que solamente le hablara a la peña y que entonces brotaría el agua. Pero el pueblo lo exaspera y él lo golpea la peña 2 veces. También vemos que él vio toda la tierra prometida. Cuando está por terminar su vida, siguiendo la instrucción de Dios, sube a un monte y desde ahí él ve toda la tierra prometida. Pero sabemos también que él no cruza
el río Jordán. O sea, él no entra a la tierra prometida. Eso es a grandes rasgos la historia de Moisés. Y hoy nos vamos a enfocar en un punto que aparece en Deuteronomio 34. En el versículo 1 se nos dice que Moisés, por instrucción de Dios, subió al monte Nebo, que se encontraba en Madián, frente a Jericó. Ahí Dios le mostró, dice la palabra, le mostró Jehová toda la tierra. Y sabemos que según costumbres hebreas antiguas, eso era necesario para que esa tierra fuera entregada en heredad de parte de Dios a Moisés como el líder, y posteriormente, cuando él ya no estuviera, al pueblo que estaba bajo su dirección, con la encomienda de un líder que la entregara. Así entonces Dios le muestra todo el territorio y mucho más de lo que el pueblo de Dios alcanzó a tomar. Nos dice ese mismo versículo de Deuteronomio 34, murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Aquí vemos nosotros una serie de datos concernientes a la muerte de Moisés y vamos a ver con un poco de detenimiento algunos de esos puntos. Vemos que Moisés muere en lo alto de un monte y nadie del pueblo va con él. Estas cosas que aparecen aquí en la Biblia fueron escritas posteriormente por Josué, quien por medio de revelación de parte de Dios supo todo esto, porque nadie estuvo presente en ese momento. Él solo, siguiendo la instrucción de Dios que le había dado desde antes, subió y murió en ese monte, en el monte. Perdí. Nebo, en el monte Nebo, así es. Entonces, muere no con el pueblo, pero muere en compañía de Dios. En Deuteronomio 3:25 vemos que ya Dios le había anunciado esto a Moisés y que él implora delante de Dios, le dice en el 3:25 de Deuteronomio, pase yo, te ruego. Y sigue el versículo explicando lo que él quiere, conocer esa tierra prometida. Pero en el 26, Dios le dice, basta, no me hables más de ese asunto. Y entonces Moisés relata en ese mismo versículo 26, pero Jehová se había enojado conmigo a causa de ustedes. Aquí vemos que el que él no pudiera entrar a la tierra prometida fue a causa de que en el desierto él había fallado al hacer salir agua de la peña, habiéndola golpeado. Otro día platicaremos
¿Por qué una cosa como esta que desde luego que en la vida y en el servicio del Señor todo es importante, pero quizá a los ojos de algunos parezca que no justifica el que un siervo fiel del Señor reciba pues esa prohibición de cumplir, de ver completamente cumplida su misión. Pero es importante que nosotros observemos que dice que murió allí Moisés, siervo de Jehová. Desde que inició nuestra plática yo les mencioné muchos títulos, muchas formas en que Moisés se desarrolló como príncipe, como pastor, como hacedor de milagros, como profeta, como libertador, muchísimos. Pero por ninguno de ellos se le menciona aquí, sino por siervo de Jehová. Porque este es el término más importante para cualquiera de nosotros, para cualquiera de los siervos de Jehová. Ser su siervo es lo más importante porque cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios es que se dan todas las demás cosas. Podríamos nosotros tener acceso a todos esos títulos si nos dispusiéramos a servir de todo corazón a Jehová. Vemos entonces que ese es el título que se menciona allí. Y otra cosa importantísima, única, excepcional, es que dice la palabra que Dios lo sepultó. Pensamos que quizá no él mismo con sus manos, pues sabemos que Dios hace uso de sus ángeles para llevar a cabo todo lo que él dispone, y después les voy a comentar una tradición judía. Pero aquí lo que se refiere es que este Dios, Jehová de los ejércitos, el grande, el poderoso, fue el que estuvo presente al momento de él morir y al momento de ponerlo en una sepultura. También dice que lo sepultó en un lugar que nadie hasta el día de hoy ha podido encontrar. Eso significa que sin lugar a dudas desde aquellos tiempos empezaron a buscar la tumba de Moisés. ¿Y por qué podríamos pensar que ese lugar es desconocido hasta el día de hoy? Lo vemos en Judas 1:9, donde hablando Judas de ciertas rebeldías de personajes a lo largo de la historia del pueblo de Dios, llega al versículo 9 a decir: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Voy a ir haciendo algunas aclaraciones para que nos quede más claro el contenido de este versículo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, o sea, Miguel con el diablo, por el cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y se entiende que al él hacer esta declaración, de esa manera vence a Satanás.
aquí vemos que contendía por el cuerpo de Moisés. No pensamos que si Dios escondió el cuerpo, la sepultura de todos, el diablo iba a saber en dónde estaba. Aquí lo que algunos estudiosos dicen es que Satanás reclamaba que por haber fallado Moisés en el servicio de Dios, en una cosa tan importante como el hacer fluir el agua de la peña, él tenía derecho a llevarse a Moisés. También otros estudiosos dicen que a él le interesaba y lo que reclamaba era tener el cuerpo en su posesión, porque Satanás siempre trató de desviar al pueblo hacia la idolatría. Y teniendo el cuerpo, la tumba de Moisés, pues podría hacer una desviación de la adoración de Dios hacia Moisés, que era considerado el profeta más grande que ellos tenían. Sea cual fuere la razón, porque aquí no se especifica, no hay versículos que nos hagan saber, ni si era realmente que Satanás hubiera encontrado el cuerpo. No lo creo porque ya no se hace ninguna mención de que de que Miguel lo regresara o que Dios lo sepultara en otro nuevo lugar. Más bien como que era una contienda legal, a mi parecer y al de muchos estudiosos. Pero ahora vamos a lo que guardé para el final. Aunque hasta aquí tenemos ya muchísimas cosas que resaltar que son iguales en nuestra vida, como la importancia de ser siervos de Dios, que el ser sus siervos nos lleva a desarrollar múltiples tareas. Para algunas estamos medio capacitados, para otras completamente incapacitados, pero en el poder de Dios podemos hacerlo y llevar tareas tan diferentes como un pastor de ovejas, a un profeta, a un libertador, a un príncipe. No importa cuán diferentes sean, en el poder de Dios podemos llevarlas a cabo todas. Otra cosa que aprendemos es que en todas las cosas Dios tiene un plan y su sabiduría nosotros no la podemos comprender. Al final les voy a hacer referencia de esta tradición judía, que claro que ellos la presentan mucho más extensa y detallada de lo que yo les voy a decir aquí por cuestiones de tiempo. Pero vemos que dice, murió en el Deuteronomios 34:5, murió conforme al dicho de Jehová. Algunas otras traducciones dicen murió por la boca de Jehová, y muchos estudiosos comprenden que conforme al dicho o por la boca está haciendo alusión a la palabra que Dios le había hablado a Moisés de que así iba a morir en ese lugar. Pero esta tradición judía nos cuenta una historia de que en ese lugar alto del monte Nebo donde sube Moisés, Dios lo está esperando junto con 3 ángeles, bueno, arcángeles, y que entonces uno de ellos le prepara un lecho, otro cubre ese lecho con un manto púrpura de gran honra y otro le acomoda una almohada donde él se va a reclinar. Y que entonces Dios le habla a Moisés y le da instrucciones y le dice
que cruce sus pies, que cruce sus brazos sobre su pecho, que cierre sus ojos y entonces esta parte que dice que muere por la boca de Jehová, ellos dicen que por medio de un beso Dios toma el alma de Moisés. Entonces vemos que es un acto de ternura, de amor, de distinción, de manifestación del reconocimiento de todo ese servicio que él le había dado. Ahora yo les voy a decir, esta muerte de Moisés pues es única. Posiblemente ninguno de nosotros va a vivir la misma experiencia, pero sí estamos todos seguros que cuando dejamos esta vida es para estar al lado de nuestro amado Señor, recibiendo su amor, recibiendo su ternura, que en este cuerpo mortal, con tanta interferencia que nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, con nuestra independencia de Dios, colocamos en medio de nuestra relación, cuando toda esa interferencia desaparece, queda Dios en completa libertad de manifestarnos ese cuidado, ese amor y esa ternura que vemos que tuvo, que nos refiere esta tradición judía, donde pues los rabinos intentan hacer unos estudios más profundos en base al conocimiento que ellos tienen de Dios y su palabra. Entonces, mis hermanos, creo que es muy importante, muy interesante esto que hemos aprendido hoy de Moisés. Espero que algún detalle que no hubieran tenido conocimiento antes, que les enriquezca, pero lo más importante es eso, tener esa confianza de que podemos depositarnos en Él para servirle sin condiciones en cualquier cosa que Él nos pida. Y podemos caminar hacia el final de nuestra vida con la confianza de que el final de ese camino es recibir en plenitud su misericordia, su amor, su ternura, su cuidado. Una vez más, algo para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a despedirnos. Hermoso Padre, dulce Padre, cariñoso, amoroso, tierno Padre. Qué hermoso es ver lo que nos espera al final de nuestro camino. Recibir de ti eso que tú también anhelas, porque desde que nos creaste, el anhelo de tu corazón ha sido tener comunión con nosotros, tenernos cerca como receptores de tu misericordia, de tu amor, de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos en otra sintonía, en otra dimensión, en algo tan difícil, tan ajeno a lo que es tu reino, aún así tenemos evidencias de tu misericordia, de tu bendición y de tu cuidado. Es por eso que alabamos tu nombre, te exaltamos, con gratitud nos despedimos de ti, llenos de gozo, y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador.
Amén.